Era la que era profesional. Bien. Bueno, ahí ya puse iniciar grabación, así que esto ya va a estar listo para editar. Muy bien. Okay. Bueno, arranca vos. Arranco yo. Dale vos. Hoy tenemos un podcast o programa muy particular, muy especial para nosotros, porque tenemos un invitado, el cual es familia. Claro que sí. Y queríamos hacer un programa muy especial, el cual va a estar editado para podcast tanto como para video, pero no en vivo. Así que bueno, el invitado es Pedro Bonahora. El mismísimo Pedro Bonahora, del cual me han hablado muchas veces en distintos lugares sin que, solo con el apellido, solo nombrando el apellido, te llevas el... Vos sos pariente de... Sí. Es loco, porque se acuerdan el apellido de Sonido, pero no lo pueden nombrar bien la gente. Claro. Vos sos pariente de Bonavena, uno morochito, sí, Pedro, sí, ¿cómo es el apellido? Bonahora, es Bonahora. Así que sí, he tenido el placer de conocer gente gracias al apellido también. Qué grande, qué lindo. Bueno, puntualmente contamos que él es veterano de Malvinas. Yes. Y el programa está orientado justamente a un poquito de su historia y un poquito de lo que fue Malvinas para él. Tenemos algunas preguntitas armadas, bastante sencillitas, que las estuvimos pensando un poquito. Ves que es una sola hojita. Claro. Y bueno, ¿querés empezar vos, primo? Dale. Empezamos conociendo, claro. ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Cómo estás, pa? Con un poco de tos. Porque he jugado la pelota, he tomado frío y bueno, pasa que eso ya lleva unos años arriba, así que imagínate que duele. Claro que sí, claro que sí. Te has hecho un pibe igual. Pero igual, tenés que verlo correr. Sí, tengo esa pendiente de ir a compartir con ustedes ese momento ahí, jugar a la pelotilla. Bueno, empezamos con las preguntitas que teníamos para conocerte más en profundidad y para que quede la historia grabado un poquito de esto. Claro. Queríamos preguntarte más o menos, a grandes rasgos, así lo que vos tengas ganas de contarnos, lo que te sientas cómodo hablando, ¿cómo fue tu infancia un poco? Empezamos por el principio. ¿Cómo fue tu infancia, tío? Déjame decirte, tío. ¿Por qué esta tortura? Porque sí, no, porque... Bueno, la infancia dentro de todo fue buena. Hasta los 10 años que mi padre sufre un accidente y tiene que estar internado. Entonces en esa internación le llevó la recuperación porque fue atropellado por un vehículo y llevó 5 años. Bueno, empecé a trabajar en una verdulería primero y después en una panadería. Y en esa panadería prácticamente la gente, fue mi familia, porque yo empezaba a trabajar a las 4 de la mañana, 5, hasta las 11. Porque antes de las 11 tenía que estar en la escuela. En esa época. Claro, en esa época trabajabas y estudiabas. Trabajaba y estudiaba, pero había turno intermedio. Ajá. Era de 8 a 11 y de 11 a 2 de la tarde. Entonces yo cumplía de 11 a 2 de la tarde y salía y me iba a trabajar de vuelta. De las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Y así fue transcurriendo mi vida durante 5 años. Hasta los 15, casi 16. Bueno, ya mi hijo se había recuperado, la familia se juntó de vuelta, qué sé yo. Y así fuimos transitando hasta los 16 que me fui a trabajar a otra panadería. Ya ibas con un conocimiento previo ahí. Ya tenía el oficio en el lomo. Claro. Porque ya lo sabía hacer pan, factura, cocinar, amasar. Prácticamente lo sabía todo, menos lo que es bombón, todo eso de chocolate, todo eso que nunca me gustó. Confitería. Confitería. Todo lo que es la confitura no me gustaba, ¿viste? Tampoco es hacer pizza, mirá vos.
Lo tuyo es lo dulce y el pan. Olvídate. El sí. pan y lo dulce. Y lo dulce. Bien. Y bueno, fui a trabajar en una panadería, Estrella del Plata, ahí en Alberdi, capital. Ahí también era encargado. Muy bien hasta que me tocó la colimba. Hasta que tocó la colimba. ¿Eso más o menos en qué año fue la colimba? Mirá, yo ya tenía 18 años, en el 82 cumplí los 18 años, así que me sortearon los 17, se sorteaba por Lotería Nacional, salían todos los diarios, y según el número que te tocaba, era la fuerza a la cual ibas a hacer el servicio militar. Claro. Desde el 300 al 500 aproximadamente era tierra, desde el 600 al 700, casi 800, era lo que era 700. Era aeronáutica y después de ahí para arriba, marina. Claro, y la terminación es 877. Entonces, Marina. Claro, marina. Y no. Era por número porque el número anterior al mío salió el 045. Digo, bueno, estamos ahí. Claro. Casi me toca astronauta. El 942, para que tú lo dudes. Bien. Bien. Algo que también te iba a aclarar, Pa, es que algunas de las preguntas que tenemos acá son bastante básicas, pero no son orientadas a nosotros, sino a quizás personas que no las sepan, no las conozcan y sean, ¿no?, para ellos, más que nada, para la audiencia. Claro. Por ejemplo, en ese año, cuando tenías 18, era obligatoria la colimba. Sí, ya, o sea, antiguamente era obligatorio, que no me recuerdo bien ahora en qué año empezó. Pero vos cumplías los 18 años y tenías que cumplir un año o 2 años el servicio militar. Y era bueno para aquel que no tenía trabajo y poco estudio. Claro. Pero aquel que seguía una carrera por lo cortaba la mitad, ¿viste? Bueno, Claro. o sea, se pedía prórroga de un año o 2, depende de la carrera que vos estuvieras estudiando. Claro. Y te la daban. También había prioridades para aquellos que eran sostén de familia. Ah, mira. Si ponele, yo me tenía el 942 y era sostén de familia de madre viuda, no me correspondía, porque era el mayor. Ah, o sea que si estás a cargo de tu familia, No hacía esa No hacía la- quedabas exceptuado. Y después aquellos que eran casados y con hijos, bueno, también exceptuado. Claro. Qué bueno, Bien. bueno. O sea, había unas consideraciones dentro de todo. Claro. No, Y está no es que- perfecto. claro, claro, porque no todos los casos son iguales. Y, Sí. Además también hoy transitamos también otra época, ¿no? Antes a esa edad mucha gente ya tenía familia. claro, sí, ya. Sí, yo tenía muchos amigos que ya con 18 años eran papás. ¿Viste? Y yo digo, no, o sea, mi cabeza no daba para tanto, así que... Lo tuyo era de trabajar y trabajar. Trabajar y divertirme, porque yo trabajaba, ponele, y salía los domingos a la noche, hasta el lunes, porque tenía un solo día, ¿viste? Mediodía del domingo en panadería y mediodía del lunes. Ah, un día completo, pero partido a la mitad. O sea, Claro. salís un domingo a divertirte, no sé cómo era en ese tiempo, pero salís un domingo a la noche a divertirte y al otro día podías hacer un poquito más de fiaca y después a trabajar de vuelta. Claro, pero para colmo en aquella época la única diversión era salir un rato o algún boliche que estuviera por ahí funcionando, que era el Club Central Norte. El famoso Central Norte de Irigoyen Ferrer. Ahí pasé con... Ahí salías a tirar los pasos prohibidos. Claro. Olvidate. Contanos un poquitito dónde fue que naciste y dónde viviste en todo este tiempo, hasta los 18. Yo nací en Capital. Ulala. Señor Y porque mi viejo santiagueño, mi mamá misionera, entonces alquilamos una piecita en un conventillo, que en esa época, Mirá, y bueno, vos sabés que no me acuerdo dónde quedaba, ¿viste? sí, Era en Avellaneda cruzaron y me tuvieron en Capital. Pero una sola vez anduve por esos lugares y me pareció conocer, viste, así vagamente, porque yo hasta los 2 años vivía ahí, después ya nos pasamos a Gregorio de la Ferrer.
Desde los 2 años Desde los 2 hasta que seguimos cronológicamente, más o menos, ¿no? Hasta los 18, por ahí. Claro, sí, hasta los 18 prácticamente la forré. Pero tenías esa memoria vaga de más o menos dónde podría haber sido Sí, sí, sí. que viviste esos primeros 2 años. Sí, Bien. porque yo después no fui nunca más. Fui de grande por unas casualidades del momento. Pasé por ahí y digo, yo, viste cuando dices, esto lo conoces, esto lo conozco. Claro, sí, te queda seteado, viste, en la cabeza. Sí. Yo, por alguna razón de mi vida, pasé por acá. Sí, sí, Sí. Yo me acuerdo que era un pasillo, estaba dividido con alambre, porque era un terreno, viste, Claro, y había casitas de 2 pisos. Y había una bomba en el centro donde todos, viste, bombeaban, y Claro. después había un baño ya también centro. Pero había 2 baños, uno para mujeres y otro para hombres. bien. Vos Y dentro un- de los precarios, ¿no? Claro, lo primero está bien hecho. Y un lugarcito donde te bañaba. Los baños fríos que había agarrado ahí, papá. Porque ya era rebelde, ¿viste? Yo ya jugaba hasta las 6 y 3 de la tarde, no entraba. Y cuando entraba, o paliza o baño. Bueno, baño. Baño. De una. En el peor de los casos, los dos juntos. Sí, olvídate, sí, sí. Depende de qué tan tarde. Depende de que, cómo se ve, cómo estaba el tiempo. ¿viste? Si el viento venía del sur, cagate. Bien. Una pregunta que es muy significativa, me parece, para mí. ¿Qué significaron tus padres en tu vida? Mis padres, bueno. Es en lo que es mi vida, es muy particular porque yo los quise a los dos por igual. Pero en una oportunidad me peleé con mi padre y me fui Ajá. a trabajar. Punto. No me fui a ningún lado, que no quise a trabajar. Yo trabajaba, venía, le daba plata a mi mamá. La otra plata que me quedaba a mí la gastaba. Y yo ganaba, pero me acuerdo que me ganaba mucho, porque yo vivía en la panadería. Claro, trabajabas todo el tiempo. Tenía casi 2 sueldos, enteros para mí, ¿viste? Y un sueldo para mi hija y el otro para mí, y siempre me sobraba plata. Y un compañero me dice, ¿por qué no te compras un coche? ¿Te parece? Sí, bueno, me compro cochecito. ¿Por qué no te compras una moto? Bueno, me compré una moto. Bien. Pero nunca me saqué registro. El kamikaze. Estaba olvidado. Y andaba con mi moto y mi coche por todos lados. Tenía una Gilera 500 primero. Para darte cuenta, era una moto vieja, viste, separados los asientos, viste cómo se ven, era tipo de la guerra, una cosa así, viste. Sí. Tenía cambio al costado y empezaba para patearla y arrancar, era un triunfo. Ya era viejita, imagínate. Claro. Tenía un descompresor al costado, apretabas eso y podías patearla. Si no, ¿sabes qué? Te pegó una patada que te largaba 3 metros. Y bueno, así fue. Fui haciendo mi vida. Después, cuando me tocó la Colemba, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo guardo o lo vendo? Lo vendí. Le di una parte de mi vieja. Y mi viejo recayó, porque después él siguió tomando, a causa de tomar, viste, tuvo el accidente, y siguió tomando. Bueno, después se encadenaron unas cosas que estuvo enfermo, mucho tiempo. Bien, bien, bien. Bien. No, sí, sí, sí. Conociendo muchas cosas, viste, que no Claro. conoces, estás procesando. Todo Sí, el sí. proceso. Y Lo que pasa es que los procesos así que loco, ¿no? Porque yo lo conozco de una manera, ahora es otra, mi historia es esta, de cada uno, viste, que uno tiene la historia del otro, por así decirlo, más siendo pariente. claro. Y sin embargo, estando juntos es muy, muy difícil, más o menos también cronológicamente, saber todo lo de la vida del otro. Claro. Claro. Lo bueno que tuvimos nosotros, por ejemplo, es que al tener esta relación tan directa con vos, podemos hacer preguntas que otras personas no se animan. Claro. Igual, yo le pedí permiso a tu hijo. Por la vida, ¿no? Claro, cualquier cosa puede leer. Y ahora, Bien, bien, bien. bueno, vamos con la otra pregunta. Claro, ahora vamos partiendo un poquito, porque eso era un poquito, hicimos como 3 partes, ¿sí? Y ahora es la parte en la que entra Malvinas y por la cual queremos hacer este programa tan especial. Si bien para mí cualquier programa hubiese sido especial con vos, este programa era orientado más que nada a esa parte de la historia. Y bueno, empezaba en esta segunda etapa es, ¿en qué momento de tu vida te encontrabas cuando comenzó todo el conflicto? No en tu vida, sino a nivel
global, ¿no? O sea, cuando ya más o menos Argentina ibas sabiendo de cómo venía la cosa, ¿qué estabas haciendo vos en ese momento? A ver, te comento que yo una vez que salgo sorteado, Sí. me toca 942, voy al distrito Mitad San Martín, que ahora ya no existe, que quedaba en Ramón Mejía. Vos me presento, pelito largo, porque yo te usaba pelito largo. Pelito largo así, viste, digamos de lo que es La nuca. la espalda a la nuca, un cuarto. Y había una peluquería Rubén ahí en la Ferrera, en la cual yo iba, y me hacía todo. Ya era sexo, ¿cómo es? Metrosexual en ese momento. Era como Enrique el Antiguo de Francia. Claro, una cosa así. Sí, sí. Bueno, me dice, no, yo le digo, ¿me lo vas a cortar cortito? No, no te preocupes, vos, me dice. ¿Cómo lo querés? Me gustaría un poquito largo. Bueno, listo. ¡Bum! Una autopista en el medio del negocio, ¿ves? No. Bueno, me dice, papá, acá estás en la colima, no estás acá. Vos cuando entras, así, textualmente, vos cuando entras los huevos quedan ahí. Acá no existe mamá, no existe papá. Acá venís a cumplir con el servicio militar obligatorio. Acá se forman los hombres. ¿Está bien? ¿Qué va a decir? Me cortaron el pelo, me revisaron. Para como la revisación médica, me risa porque todo en fila. Hay muchos rumores de la revisación médica. Y depende, ¿viste? Depende del nervio que vayas pasando en el momento. Una bolsita así de 50 centímetros por 20 centímetros de ancho, ponete la ropa. Zapatillas, todo, hay que dar como Dios te trajo al mundo, Claro. en traje de nacimiento. Y bueno, y pasa el médico, uno te revisa el corazón, la presión, todo eso, todo ahí. Y pasa la hora más importante que te dice vuelta. Hágase vuelta, agáchese. El bibliotecario pasó. Sí, ahí no se salva nadie, ahí por la biblioteca pasa todo. Bien, circule, vaya para allá, a ver, sáquese la camisa, muestre el... Y bueno, te sacas la capucha y listo, ras y ya está. Dice, bueno, después te pasan a otro lugar que te escultan, y bueno, de ahí ya, listo, bueno, ya está. Adiós. Entonces poner la ropa de vuelta. Para eso pasa más o menos una hora y media. Frío, no frío, así, vos no sabés lo que es. No, papá. Sí, venía con algo y desapareció. No. Era mayo. No, Un mes de mayo, imaginate. Claro. Hasta los más grandes se achicaban. Claro. Desaparecía todo. Olvidate. Ahí éramos todos iguales. La única vez que me sentí entre todos. O sea, por eso te digo que esos rumores, depende cómo estaban los primeros momentos. Después ya una vez que pasó media hora, ya, listo, ya éramos todos iguales. Wow, ¿no? Qué locura eso. Ahora como es medio impensado. Y bueno, me dieron una bolsa de ración que se llamaba un sándwich, una mandarina y un alfajor. El tren. A las 8 de la noche tomamos el tren. Bajamos todas las ventanillas, qué sé yo. Eso antes de salir de Buenos Aires, vamos a decir, ¿no? No, saliendo acá de Ramón Mejía. Saliendo de Ramos Mejía. Exacto. Y se dirigían para Bahía Blanca. Bahía Blanca. 12 horas, ¿sabes qué? Bahía Blanca. Claro, cuando llega allá, vaya uno con un lápiz y vos sos uno, Sí. vos otro. Claro, largo, sí. ¿viste? ¿Cuántas horas son? Llegamos allá, hicimos transbordo, para otro tren, porque ¿viste? Se hacía transbordo, en la misma línea, pero en diferente dirección, que era Punta Alta, al centro de instrucción de marinería. Ahí está, marinería. Una consulta. Eso era cuando vos ya llegaste y te hicieron toda la entrada a la Colombia ya, ¿sí? Pero a ese momento ya había noticias del conflicto que se avecinaba, o hasta ese momento era todo, digamos, por regla, ya eran los 18 y tenías que ir sí o sí. No, porque eso era el 81, Ah, bien, bien. ¿entendés? Eso era el 81. Bueno, llegó la colimba, los 3 meses de instrucción, que la verdad que, más allá que te cagan a palo, por así decirlo, ¿viste? Claro. Te enseña mucho. Yo ya iba, digamos, con una profesión hecha, que era de panadero, para que te comprueban todo. Y después las instrucciones, que es tanto
supervivencia, tiro con armas, todo lo que tenés que conocer sobre un barco, porque por más que no estés embarcado, vos tenés que conocer todo, señales y muchas cosas. Ahí, Cuando no tenías la primaria terminada, te obligaban a terminar el colegio era algo obligatorio. Bien. No estaba bautizado, te bautizaban. No tenías la comunión, te tomaban la comunión. Tal es así que Miguel Albanese, viste, Doña Guerra, del lado de casa, de la Sí. casa de la abuela, él es mi padrino. Era, sí, ahí adentro, todo en... Claro, porque estabas vos y tengo un padrino. ¿Quién me lo representa? Yo, ¿viste? Todo eso se hace para, mayormente, zafar las guardias, zafar algunas cosas, ¿viste? En ese momento, que es un sábado, que te hacen todo eso. Bueno, llega el día del pase, me acuerdo del día anterior, yo vi unas máquinas, unos tractores chiquititos, ¿viste? Que pasaban allá, porque había un campo así como a ponerle a 300 metros, Sí. había 3 cuadras más o menos, un tractor, claro, se lo veía chiquito. Cuando llegamos al lado, la rueda, levantando mi brazo, tengo 1,80 m, levantando el brazo, no terminaba de pasar la rueda de atrás, Mierda. ¿no? Gigante. Con un arado. Y me venía, todo el día estuvo así, pum, al otro día nos sacaron a bailar allá. La despedida. Debut y despedida. Camino del tractor. Sí. Claro. El camión del tractor. ¿A qué hora te hacían? Te levantabas ahí? ¿Cómo era el...? A ver, cuando vos estabas, ponele que estabas en instrucción, te mandabas a una macana, Ah, bailaban. Todos, no uno. Vos te mandabas a la macana, bailaban todos. Porque después vos tenés que arreglarte con todos ellos. No vale. claro. Bueno, tiene culpa digamos, el superior. Si no tiene culpa vos por no estar acá más. Y Permiso, siempre pasa lo mismo. voy a sacar esto que está acá interrumpiendo. Te veía que te caía la baba. Digo, bueno, bueno. Continuación. Y entonces pasaba eso. Y después, ¿qué pasa? Cuando vos vas tomando confianza ya te relajás. Y no podés relajarte. No te dejan. No que no podés, no te dejan. Entonces, lo primero que hacían te sacaban. Por ahí decía, te mandaban a dormir a las 8 de la noche a dormir. Iba a comidas a rancho porque se comía muy bien. Ah, bien, bien, bueno, eso. Guiso, milanesa, ñoqui, lo que vos se te ocurra. De comida, comía muy bien. Bien, qué bueno eso. Y vos tomabas el mate cocido a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la tarde ya cenabas. Y a las 8 a bañarse Al sobre. y al sobre. Bañarse todos los días, mañana y noche. Y si es posible al mediodía. Te gastabas ahí. Te gastabas así, pero porque vos estabas en movimiento, prácticamente vos te levantabas a las 6 de la mañana, o si no a las 7, si tenías guardia a las 6, si no a las 7 de la mañana, al baño, te lavas los dientes, todo, pum, te higienizás, salís de ahí, te esperás y te formás para el desayuno. El desayuno es lindo porque es un tazón así, grande, de aluminio o de acero inoxidable, mate cocido. Y cuando están con bronca, 5 minutos tenés que tomar. ¿Cómo haces? ¿Cómo se empezar? No, ¿cómo haces para agarrarlo por lo caliente que está? ¿Entendés? Claro. Y un pan grande así. Bueno, terminabas, te ibas y ya después, como tenías clases, ¿viste? De instrucción de marinería, entonces ibas con un cuaderno, un lápiz, a saber las señas, a saber los nudos marineros. ¿Para qué? Porque es muy importante, porque cuando vas navegando por ahí tenés que atar algo y si no lo atás bien, eso produce un accidente. Claro. El accidente quiere decir que por ahí pasaste vos, se soltó y sufriste un accidente y es fatal. Claro. Mayormente son fatales porque son cosas muy pesadas, no es cosa chiquitita. Bueno, y aprendes todo eso, después supervivencia, después cuando me tocó la panadería, me tocó el crucero general Belgrano, el destino era incierto, por así decirlo, ¿viste? Porque uno sabe dónde vas. Me dice, Claro. bueno, Pedro, no me decía Morabra, debe ser por el apellido que se Pedro, usted a panadería. Contento, yo voy para allá, qué sé yo. Y cuando llego te presentan, este es el nuevo conscripto, porque sos conscripto, no sos Colimba, era conscripto, porque Colimba es una especie de peyorativo, ¿viste? Ah, sí. Entonces se dice conscripto. Se dice conscripto. Claro,
Al igual que los médicos tienen su vocabulario, los ingenieros, lo que sea, ahí en las fuerzas también tienen su propio, y en Marina sobre todo tienen su propio dialecto, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Viste? Porque no te dicen que forro que sos o que inútil que sos. No. Colimba no, o si no te dice Colimba Pi. ¿Viste? O sea que vos, altanero que sea, venga. Así que Colimba, todo por allá, carrera más, todo por allá, cuerpo entero, todo por allá, salto ramo, todo por acá. Y vos ves que por ahí hace porrón. No dije nada, levantarse, otra vez, y por algo siempre, ¿viste? Claro, o sea, te claro. buscan, pero es para mantenerte activo. Bueno, pues a veces esas partes, porque vos cuando uno ve que estás embarcado, no te pueden bailar, salvo que te bajen a tierra y te bailen, si no, no puedes bailar. Allá es castigo. O sea, Claro. el castigo que vos estás navegando 2 semanas o 3 o una, no importa, cuando venís de tanto trabajar, porque se trabaja todo el día, se descansa, guardia, trabajar, se descansa, guardia. O sea, no tenés día de semana, no tenés horario, solamente para tomar una guardia, descansar, pero si no, otra cosa. ¿Y qué querés? Bueno, se van todos de licencia. ¿Por qué tenés licencia? Antes, Claro, cortaba claro. la licencia, como pegas cada salta que pagaba a mí. Entonces, ese es el castigo. ¿Entendés? Licencia. O los máximos calabozos. Porque había calabozos. Había calado. Claro, claro. Si algunos se hacían locos, Claro, ese hay ya que es mantenerlo. un nivel más arriba. Por igual, eso ¿no? es el nivel superior, digamos, de alguna macana que te puedes llegar Claro. a pasar, le pegas a un superior, o qué sé yo, alguna cosa de esa. O, Claro. o que te encuentres robando a tu compañero. Ese era calabozo. Bien. Y todo el mundo robaba. ¿Ah, sí? Porque es una práctica común. ¿Me entendés? O sea, no es que te robo así porque te robo. ¿Qué sé yo? Hoy voy al baño y no traje la pasta dental, te lo saqué de allá, pum, lo puse acá. Y ya no te lo devolví. Ya tenés tus trajes, te los doy. Bien. ¿Entendés? Por ahí me acuerdo después, todo loco, tomás. Pum. Pero si te llegan a agarrar en esa parte, lo, Calabozo. y porque vos te dan todo, cada uno tiene lo suyo. ¿Por qué le tenés que usar a aquel? ¿O por qué tenés que olvidarte lo tuyo y vos sabés lo que tenés que hacer? Claro. O sea, eso dentro de todo es bueno porque te ayuda a tener una responsabilidad superior a la que vos tenés afuera, ponele. Claro. Yo me acuerdo, iba a mi casa, me dice, mi mamá me decía, anda a bañarte. Y yo me bañaba. Pero no llevaba el calzoncillo, no llevaba la toalla, no llevaba nada. A los gritos del baño. ¡Ma! ¡Pim, pum, pam, pum! ¿Qué te pegaste? Ya me cagaba palo antes de decir. Bueno, entonces, vos te hacías responsable de todas esas cosas y no te faltaba nada. Bien. Bueno, pasamos a la otra pregunta. Es que no podemos quedar hablando tiempo. Pero, ¿cómo reaccionó tu familia cuando te fuiste para la Colimba? Cuando fui para Colemba, dentro de todo bien, ¿viste? Yo la quería hacer, mi hija estaba, bueno, está bien. Pero también había un vacío porque empezó a trabajar mi hermano y no ganaba bien, como yo ganaba. Claro. Entonces eso influye en la economía diaria. Y bueno, yo tenía una plata ahorrada, entonces dije a mi hija que el Tano, porque yo le decía Tano, ¿viste? Tano, ¿por qué vos no agarrás las cosas y le llevas a mi hija por semana, gradualmente, hasta que se termine? Después me avisas, bueno, dale. Por eso digo yo, a esa familia le debo mucho, más que a mi familia, por así decirlo, ¿viste? Claro. Que me mataron. Porque me apoyaron, me dieron educación, me dieron una responsabilidad que muy pocas personas te apoyan de tal manera. Y bueno, fue así que dentro de todo lo fuimos llevando, ¿viste? ¿Cómo se llamaban, pa? Castellucci. Castellucci. Don Juan Castellucci, Pascual, Juan, Miguel Castellucci. Maravillosas personas. Bien. Porque ellos me enseñaron todo lo que sé, todo lo que sé prepararía, me lo enseñaron ellos. La educación me lo enseñaron ellos. La responsabilidad me lo enseñaron ellos. Claro. Me enseñaron a manejar. Me gusta porque se me acuerda que hacía los pedidos cortitos, ¿viste? O sea, cortito quiere decir que cerquita, Claro. con un 4L. Ese fue mi primero fue con la yegua, rojo, con blanca. Un carro grande, ¿viste? La yegua grande, y yo hacía reparto con la yegua. Después ya me modernicé, me cambiaron un 4L. La jubilaste, Sí, la claro. blanquita. Y bueno, los Castellucci, sí, la verdad que yo
para sacarse el sombrero. Y bueno, los primeros meses fue bien porque yo no les pedía plata a mi vieja, no pedía nada. Me arreglaba con lo que tenía, ¿viste? Mis compañeros me daban, que yo estaba en la panadería, entonces venía vos, ¿qué tenés? Un cigarrillo. ¿Vos qué tenés? Y tengo esto. Bueno, te doy 2 docenas Factura. de factura. ¿Te va? Sí, la otra. Porque vos en el barco comes bien, pero racionado, pero bien. Tenés tus Claro. 4, tenés tu desayuno, tenés tu almuerzo, tenés tu merienda y tenés tu cena. Van a cenar fuera de horario aquellos que vienen y cambian y toman guardia, nada más. Claro, lo que se quedan. Claro, pero si no, si vos tenés tu habitualidad para ir a comer. Bueno, podés comer un día 3 platos, el otro día 2 platos, hoy comés Claro. una porción y punto. Con eso te arreglas, con eso te mantenés. Porque aparte la navegación es muy movida y eso te puede hacer mal. Permanentemente estás en movimiento, ¿viste? Es una acción permanente. Claro, eso es común ver en las películas que alguien siempre está descompuesto Claro. porque le hace mal el movimiento del mar, ¿no? Hay Que muy- está- Hay marineros que no pueden ser marineros, tienen que estar en puerto. Claro, también le hace. O sea, no puede estar embarcado, no puede tener una unidad porque ellos, está bien, por ahí es obligación, pero sufren muchísimo. Y hacer marino no se acostumbra, no se acostumbra. Yo por suerte me acostumbré a seguir, porque me decían, come cebolla. Y yo me acuerdo que con los tanos comía un sándwich de cebolla. En vez de hacer un sándwich de mortadela o alguna cosa, cortaba la cebolla, pongo un poquito de sal y aceite y me hacía una ensalada de eso. Un sándwichito de eso. Mira vos, a ellos les tengo que agradecer esos castigos. Cuando Como- era chico, como- así. Comiste un sándwich de cebolla. Bien. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo pasó entonces desde que vos entraste a la Colima y pasó el llamado a las armas? Ya tenías la formación hecha casi. Claro, sí, yo ya, una vez que vos ya estás en el barco ya tenés la formación hecha. Claro, ¿Vale? llegás. Claro. Hicimos 2 viajes a Ushuaia. En el tercer viaje se rompió una máquina, fuimos a parar por las tormentas y todo eso a Punta del Este, Uruguay. Tuvimos 4 días, se arregló lo que se tenía que arreglar y volvimos a Puerto Belgrano, a la base naval, que es como donde estacionan todos los barcos, ¿viste? Claro, sí, sí. Entonces nos metieron al dique seco y se hicieron las reparaciones correspondientes. Municiones, armas, la caldera de adelante y las misilísticas. Se puso en condiciones y el 16 de abril zarpamos hacia Isla Los Estados, que es la parte de atrás de Ushuaia. Bueno, estuvimos ahí. Límite con Chile ya es eso, ¿no? Sí, básicamente el límite con Chile. Eso te pasa por el canal de Beagle. El canal de Beagle, vos sabés que pasa por el medio. De este lado está Chile, de este lado está Argentina. Cuando pasamos ahí, hacíamos tiro contra las escolleras de Chile. Es una práctica común, estamos Claro. practicando. Como no hay gente, entonces se puede tirar. Sí, sí, sí. No se debe, pero se puede. ¿viste? Claro, sí, sí. Y ellos tenían, me acuerdo, las torpederas, lanchas rápidas, que hacían así, o sea, en zigzag pasaban delante de lo que es el barco. Y Anaya viajaba con nosotros y le tiraba cada tanto, o sea, algo que así, ¡pum!, les tiraba el bocado. No lo va a agarrar nunca porque tiene una velocidad terrible esas lanchas, pero donde le llega a agarrar no quedaba nada. Claro. Así que te gusta joder. Claro, soy gracioso. ¿Te hace gracioso? Y después le tiramos lo que sea, lo que debería tener ahí arriba, le tiramos. Pero ese era común, ¿entendés? Claro, Es claro, un sí, folclore normal para esas situaciones. Y ellos también, viste, Claro, sí, sí. nos bardeaban y que se tiraban las pelotas. Bien. Y llegamos allá, entonces se forma el convoy con el Piedrabuena, que ya había estado en Malvinas, el Buchar y un buque tanque para combustible que era el Rosales. Íbamos y veníamos navegando ahí para vigilar lo que es el Atlántico y el Pacífico.
del mar Pacífico, que viene del lado de Chile, que se junta con el Atlántico Claro. y te pega cada zamba. ¿Sí? Terrible, todo el año terrible. Movimiento terrible, hay olas de 3, 4 metros hasta de 12 metros, 15. Hay que Y, estar. y viento de 150, 120, 100 kilómetros por hora, depende. Entonces eso hace que el barco se ponga de punta, de costado, de punta, de costado. O hace de costado y después de punta, o ve que el barco hacer un buque grande, que era un buque de 180 metros. Gigante. Son Dos dos cuadras. cuadras. Son Dos dos cuadras. Prácticamente casi 2 cuadras, 18 de ancho por 12 de alto. Inmensas. Era algo que vos decías, ¿cómo lo van a...? No lo pueden destruir nunca. Porque ese barco se llamó Fénix cuando estaba en la Armada norteamericana. Y estuvo en Pearl Harbor, cuando atacaron los aviones japoneses, a Pearl Harbor estuvo ahí y salió ileso. En esa época Japón estaba aliado a Alemania. Bueno, pasó toda esa historia, después vino en el 56 vino a la flota argentina, primero se llamó el 7 de octubre por el general Perón, Claro. que ellos fueron delante de esa... Ellos lo adquirieron, digamos. Claro, Claro. contra el gobierno de él lo adquirieron. Y después pasó a llamarse 17 de octubre. No, o sea, pasó a llamarse 17 de octubre en la época de Perón. Después pasó a llamarse General Belgrano. Bien, Y bueno, bien, de ahí hasta el 82. Y cuando íbamos navegando, te decía, el Piedrabuena adelante, el crucero en el medio, porque es un buque insignia, era el buque insignia de la Armada, Claro. el más importante, por así decirlo, por su historia, por sus cosas, por todo su legajo que tenía, digamos. Y después venía el buchón. El 1 de mayo hay un alarma de ataque real, todos a cubierta, todos al estanco, se cierran todas las puertas, salen solamente las guardias, tanto de antiaéreas, ¿viste? Y todo lo que necesita la cubierta, salen todos, después la otra gente queda todo adentro del estanco, cerrado. Por eso se tiene que utilizar los cañones de 6 pulgadas. Esos cañones tiraban 20 kilómetros de largo, así que Mierda. una distancia bastante importante, pero el ruido era infernal. Blum. Pero ese blum, viste, que te sacude todo. Y vos fíjate que tiraban eso y temblaba todo el barco. Las 6 baterías, las 5 torres, viste, 5 torres triples. claro. Bueno, pasó eso, no pasó nada más que eso, viste, vino un helicóptero que pasó cerca, se detectó que era enemigo y bueno, se preparó todo eso. Y no se acercaba por ese motivo. Claro. Porque ellos pensaron que tenían los misiles mar-aire, o sea, agua-aire, contra aviones o helicópteros, lo que sea, y ellos llevan solamente mar-mar, o sea, barco-barco. Pero eso no lo sabían, así que se tuvo que volver. Claro. Cuando pasó eso, nos dan la orden de que fuéramos a Malvinas. Esto ya estaba en pleno conflicto. Sí, estábamos Ya está. yo me fui a Malvinas sabiendo que íbamos a Malvinas, porque el 15 de abril nos forman en cubierta toda lo que es la tripulación y nos dice que vamos a Malvinas. Tenían prioridad de bajarse si querían, aquella gente que no quería, ninguno se bajó. Inclusive 2 cantineros que tenían la concesión de la cantina, ¿viste? Sí. Porque eso era privado. Entonces, O sea, el 15 de abril ustedes ya tenían la noticia De que se iban a Malvinas. que había un claro, conflicto. nosotros sabíamos que el 28 habían partido para Malvinas, rumbo a Malvinas, y el 2 de abril la tomaron Malvinas, toda esa Sí. información la sabíamos, Bien. porque nosotros estamos ahí, Claro. puerta, era imposible no saberlo. Pero callado, más allá, como no Claro, había no comunicación. sabía. Como no había comunicación, entonces en esa época los teléfonos mucha gente no tenía teléfono en particular, ¿viste? Claro, sí. No había celulares, o sea, lo que más se manejaba era las cartas y los telegramas. ¿Y ahí cómo te manejabas con tu familia? ¿Había comunicación así? ¿Vos estabas
No, la comunicación que yo tuve, por así decirlo, yo podía haber mandado cartas, pero si yo lo mandaba carta, mi viejo dentro de todo era el más fuerte, mi vieja era la más débil. Entonces, para no preocuparla, Claro. era una cosa común. Y como se sabía que todavía el burgo estaba en puerto, que no salió por allá, entonces es como que bueno participaba. Claro, como que para no preocuparlo. Vos Claro. estabas en tierra. O sea, no. Yo no quería preocuparlo, entonces no escribí. Después se enteraron porque la tía Tita tenía un filito, como se decía en la época, ¿no? Claro. Bueno, y conocí a una persona que él era de la fuerza, y El entonces filtro sabía todo lo información. mío, ¿no? Pero ¿qué pasa? Había un pequeñito detalle. Cuando yo nací, me iban a poner Pedro Regalado. Pedro por el padre, Pedro por el padre, por el abuelo de mi viejo, y Regalado por el padre de mi viejo. Se peleó mi mamá y mi papá, me puso Enrique. Pedro Enrique. Pedro Enrique. Enrique por el papá de ella. Ahí Bueno. tenés. Uno y uno. Negociaron. Sí. O sea, así, No sé si negociaron, pero así salió, ¿viste? Así salió. Pero ¿qué pasa? Yo para mi tía seguía siendo Pedro Regalado. Ajá. Pedro Regalado, bueno, ahora. Me buscaban y ya no existía, porque no existía. Claro, no Y ahí existía no- regalado. No había ahí ningún no, regalado. ahí no dan información. ¿A quién buscan? Pedro Regalado, bueno, ahora. Vago, no está. Claro. No te dicen. Hay un Pedro Enrique, bueno, ahora puede Claro, ser ese, ¿eh? claro. No. El dato exacto o nada. No, porque imagínate vos que ustedes dos estén ahí y se llamen Javier y Gustavo los dos. Javier y Gustavo los dos. Bueno, ahora los dos.